Niños y niñas, buenos días. Hoy estamos día martes 20 de octubre. Vamos a empezar a trabajar nuestra clase virtual número 131. El día de hoy trabajaremos el área de comunicación. Nos encontramos en la semana 29, día 2. Nuestra actividad. Leemos sobre la importancia de una alimentación saludable. Hoy tendrás la oportunidad de leer información para seguir aprendiendo sobre los alimentos. Así podrás responder las siguientes preguntas. ¿Qué proporción de alimentos debemos consumir para tener una alimentación saludable? Muy bien, entonces nuestra meta el día de hoy será leer un texto para conocer los principales grupos de alimentos, identificar de qué trata, para qué ha sido escrito, opinar y recomendar la práctica de recetas saludables. Muy bien, entonces, recuerda, para lograr nuestra meta debemos de desarrollar los siguientes aprendizajes. El día de hoy vamos a ubicar información en diversas partes del texto. Completar un organizador gráfico, luego explicar con tus propias palabras de qué trata el texto, identificar para qué fue escrito el texto, utilizar ideas del texto para sustentar tu opinión y proponer a la familia acciones para poner en práctica la información leída en nuestra alimentación diaria. Vamos a empezar. Seguramente te estás realizando las siguientes preguntas. ¿Será posible elaborar una receta de alimentación saludable? A ver, ¿tú qué dices? Claro que sí, sí es posible. ¿Cómo puedo elaborar una receta de alimentación saludable? De repente podría considerar verduras, legumbres. ¿Qué alimentos debo considerar? ¿Qué grupos de alimentos? ¿Qué debo tener en cuenta para elaborar una receta saludable? Tal vez porciones, cantidad, ingredientes, grupos de alimentos. Podría ser vitaminas, proteínas, carbohidratos. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Muy bien, eso lo vamos a descubrir el día de hoy. No te preocupes, a continuación te proporcionaremos información para que puedas encontrar las respuestas. Entra a la sección recursos de esta plataforma y ubica la ficha ¿Cómo servir los almuerzos? ¿Te animas a leerla? Muy bien, claro que sí, aquí tenemos la ficha. Entonces vamos a empezar. Antes de la lectura, antes de iniciar la lectura del texto, lee el título y observa atentamente la imagen que lo acompaña. ¿Te gustaría leer el texto? A ver, ¿cuál es el título? ¿Cómo servir los almuerzos? ¿Qué imagen está acompañando al texto? Un plato nutritivo, ¿verdad? Y te estás dando cuenta con qué colores está en el texto, qué cantidad se está considerando. De color verde, ¿qué alimento será? De color rojo, de color amarillo, ¿qué alimentos representarán? Listo, muy bien. Ahora que ya lo hemos observado, escribe el propósito de la lectura. ¿Para qué vamos a leer? ¿Cuál es el propósito de lectura? Muy bien, leeremos para conocer los principales grupos de alimentos, identificar de qué trata el texto, para qué ha sido escrito, luego opinar y recomendar la práctica de recetas saludables. Ahora, observa nuevamente el texto, luego responde las siguientes preguntas. ¿Has leído información sobre los grupos de alimentos? Anteriormente, ¿tienes saberes previos? ¿Conoces cuáles son los grupos de alimentos? Muy bien. Y si lo sabes, ¿qué se decía sobre ellos? ¿Conoces los alimentos constructores, energéticos
y reguladores? Muy bien. A ver, siguiente. ¿De qué crees que tratará el texto? A ver, nos ayudamos del título. ¿Cómo servir los almuerzos? Observamos la imagen. ¿De qué crees que tratará el texto? Va a tratar de los alimentos, de cómo servir los almuerzos. Siguiente pregunta. ¿Para qué se habrá escrito el texto? ¿Para qué crees que se ha escrito este texto? Para informarnos de cómo debemos de servir un almuerzo o cómo debemos servir los almuerzos. ¿Listo? Muy bien, niños. Ahora, durante la lectura, lee atentamente el texto en la primera lectura. Detente en las palabras cuyo significado no entiendas. Vuelve a leer las palabras que están antes y las palabras que están después y trata de relacionarlas con otras que conozcas o que te resulten familiares. Así podrás deducir su significado en el texto. Te sugerimos las siguientes acciones para leer el texto. Primero, realiza la lectura en silencio y por cada etiqueta o grupo de alimentos, relee si es necesario para comprender mejor y responde en cada etiqueta. ¿Qué información te brinda? Escribe tu respuesta en una hoja o en tu cuaderno. Relee las etiquetas y relaciona la información con los saberes o conocimientos que tienes sobre tu alimentación. Pide a un familiar, a tu maestra o maestro que te explique el significado de las palabras que consideres necesarias. Realiza una lista de ideas, un esquema o un organizador visual con las ideas importantes que has identificado en el texto. En una segunda lectura, subraya la información que creas que es importante. Luego, responde las siguientes preguntas. Muy bien, entonces vamos a empezar con la lectura. A ver, ¿cómo servir los almuerzos? Para asegurar la distribución adecuada de los principales grupos de alimentos, constructores, energéticos y reguladores, se ha utilizado el rico plato Nestlé. Esta es una herramienta especialmente diseñada para ayudarte a servir en los almuerzos de tus niñas y niños de 4 a 12 años todos los grupos de alimentos que necesita y en las proporciones correctas. Observamos la imagen. Ahí está el plato Nestlé con las proporciones correctas. A ver, alimentos constructores. Sirve en esta porción vísceras, pescados, aves, res, cerdo y otras carnes. Estos alimentos aportan proteínas de origen animal que ayudan al crecimiento de tu niño y a formar y reparar músculos. Sirve un cuarto de plato, media taza de alimento. Muy bien, ¿qué información nos da sobre los alimentos constructores? Que lo podemos encontrar en las carnes. Nos aportan proteínas de origen animal y ayudan al crecimiento y a reparar los músculos. Muy bien, ahora continuamos con los alimentos energéticos. Sirve aquí cereales y tubérculos como oyuco, tarwi, kiwicha, quinoa, camote, papa, yuca o fideos. Estos alimentos aportan carbohidratos que brindan a los pequeños la energía que necesitan para sus días cargados de actividad física y académica. Sirve un cuarto de plato, media taza de alimento.
¿Qué información nos brinda el texto sobre los alimentos energéticos? Nos dice que lo podemos encontrar en cereales y tubérculos. Además que nos aportan carbohidratos y brindan energía necesaria para poder desempeñarnos en las actividades físicas y académicas. Listo, ahora tenemos los alimentos reguladores. Sirve en esta porción verduras principalmente, además de frutas. Estos vegetales aportan la vitamina y minerales que tu hijo necesita para protegerse frente a las enfermedades, además de fibra que regula su digestión. Sirve medio plato, una taza de alimento. Muy bien, ¿qué información nos brinda sobre los alimentos reguladores? Nos dice que lo podemos encontrar en las verduras y frutas, además de que estos vegetales nos aportan vitaminas y minerales que nos protegen frente a las enfermedades. Además, nos dan fibra y nos ayuda a regular la digestión. Y lo debemos de servir en medio plato. Muy bien, niños. Entonces, estas son las proporciones correctas para servir los almuerzos. Ahora que hemos terminado de leer la lectura, en una segunda lectura, subraya la información que creas que es importante. Luego responde las siguientes preguntas. A ver, según el texto, ¿qué es asegurar la distribución adecuada de los principales grupos de alimentos? A ver, revisa una vez más el texto. Muy bien, aquí lo tenemos. Según el texto, ¿qué es asegurar la distribución adecuada de los principales grupos de alimentos? ¿Qué será? Servir en las proporciones correctas los principales grupos de alimentos, constructores, energéticos y reguladores. Muy bien, ahora escribe tu respuesta. Recuerda, puedes regresar al texto las veces que tú creas conveniente. Siguiente pregunta. En el texto, ¿a qué se refiere la frase en las proporciones correctas? En las proporciones correctas, dice, aquí lo tenemos, mira. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a servir la cantidad necesaria o a servir la cantidad exacta de alimentos que los niños de 4 a 12 años necesitan. Es decir, se debe de servir un cuarto de plato de alimentos constructores, un cuarto de plato de alimentos energéticos y medio plato de alimentos reguladores. A eso se refiere. Muy bien, ahora escribe tu respuesta. Regresa al texto y completa el siguiente organizador. ¿Cómo servir los almuerzos? Alimentos constructores son, buscamos en los alimentos constructores. Aquí lo tenemos. Muy bien, los alimentos constructores son vísceras, pescado, aves, res, cerdo y otras carnes. Estos alimentos aportan proteínas de origen animal. Los alimentos constructores ayudan, muy bien, aquí también lo tenemos, ¿ayudan en qué? Muy bien, ayudan al crecimiento y a formar y reparar músculos. Ahora pasamos a los alimentos energéticos. Los alimentos energéticos son, lo buscamos. Muy bien, aquí está. ¿Cuáles son? Cereales y tubérculos como yuco, tarwi, kiwicha, quinoa, camote, papa, yuca o fideos. Estos alimentos aportan carbohidratos. Los alimentos energéticos nos brindan, muy bien, ya lo hemos encontrado ya, ¿qué nos brindan?
nos brindan la energía que necesitamos para los días cargados de actividad física y académica. Finalmente, alimentos reguladores son, muy bien, las verduras principalmente, además de frutas. Los alimentos reguladores aportan, ¿qué aportan? Listo, muy bien, las vitaminas y minerales que necesitamos para protegernos frente a las enfermedades, además de fibra que regula la digestión. Muy bien, hemos completado nuestro organizador. Ahora responde las siguientes preguntas. ¿De qué trata principalmente el texto? Muy bien, ¿de qué trata? Trata de la distribución adecuada de los principales grupos de alimentos, constructores, energéticos y reguladores en proporciones correctas para servir en los almuerzos. Siguiente pregunta. ¿Para qué se habrá escrito este texto? ¿Para qué? Para informarnos de cómo servir los almuerzos de las niñas y niños de 4 a 12 años, distribuyendo adecuadamente los principales grupos de alimentos en las proporciones correctas. Ahora, ¿qué opinas del texto? ¿Te parece que debemos de poner en práctica y distribuir los alimentos adecuadamente en las proporciones correctas para tener una alimentación saludable? ¿Cuál es tu opinión? Escríbelo. Después de leer el texto, lee las preguntas iniciales sobre el contenido de este. ¿A qué pregunta se refiere? A esas preguntas donde decía antes de la lectura. ¿De qué trata el texto? ¿Para qué se habrá escrito? Ahora, ¿reafirmas tus respuestas o modificas algunas de ellas? ¿Cómo podrías reformularlas? Las reformulamos, ¿verdad? Porque aquí ya hemos dado nuestras respuestas según a la lectura que hemos realizado. Entonces, ¿cómo podríamos reformularlas? Muy bien, diríamos: el texto trata de la distribución adecuada de los principales grupos de alimentos, constructores, energéticos y reguladores en proporciones correctas para servir en los almuerzos. Este texto se ha escrito para informarnos de cómo servir los almuerzos de las niñas y los niños de 4 a 12 años, distribuyendo adecuadamente los principales grupos de alimentos en las proporciones correctas. Muy bien, entonces ahora escríbelo. ¿Cómo podrías reformularlo? Reflexiona sobre cómo puedes poner en práctica la información que acabas de leer. ¿Cómo podríamos ponerlo en práctica? ¿Cómo lo puedes poner en práctica en casa? Muy bien, distribuyendo adecuadamente los principales grupos de alimentos al momento de servir los almuerzos o preparar las recetas en la casa, ¿verdad? Listo, muy bien. ¿Cómo más puedes poner en práctica? Escríbelo. Ahora, comparte con los miembros de tu familia la información que acabas de leer. Explícales con tus propias palabras la importancia de distribuir adecuadamente los principales grupos de alimentos y pregúntales: ¿qué proporción de alimentos debemos consumir para tener una alimentación saludable? A partir de lo leído con tu familia, registren la combinación y proporción de alimentos que pondrás en práctica para servir en el almuerzo. ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer mediante un dibujo. Entonces ya sabemos, 1/4 de plato, se debe de servir las proteínas o alimentos constructores. ¿Cuáles son? Las carnes, ¿verdad? Listo, 1/4 de plato debe de servirse los carbohidratos. ¿Cuáles son? Los alimentos energéticos, y lo encontramos en las legumbres, también en los tubérculos, cereales, ¿verdad?
Listo. Y medio plato debe de ser para las verduras. Estos son los alimentos reguladores. ¿Listo? Entonces, registren con su familia la combinación y proporción de alimentos que van a poner en práctica a la hora de servir el almuerzo. Ten presente el propósito de tu lectura, leer un texto para conocer los principales grupos de alimentos y luego usar la información para elaborar una receta de alimentación saludable. Muy bien, niños, entonces ahora valora tus aprendizajes. Recuerda tu meta de aprendizaje. Leer un texto para conocer sobre los principales grupos de alimentos. Identificar de qué trata, para qué ha sido escrito, opinar y recomendar la práctica de recetas saludables. Responde, ¿lograste tu meta? ¿Cómo lo hiciste? Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno o hoja de reuso. Reflexiona a partir de los criterios de evaluación que se proponen. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Ubiqué información en diversas partes del texto. Yo te ayudé, ¿verdad? Entonces sí lo logramos. ¿Completé el organizador gráfico? ¿Has completado el organizador? Claro que sí. Muy bien, entonces escribirás sí lo logré. Expliqué con mis propias palabras de qué trata el texto. ¿Lo lograste? Si es que sí, lo escribes. Y si es que no, ¿en qué necesitas mejorar? Identifiqué para qué fue escrito el texto. Muy bien, sí lo hemos identificado, ¿verdad? Listo. Utilicé ideas del texto para sustentar mi opinión. ¿Diste a conocer tu opinión? Listo. Propuse a mi familia acciones para poner en práctica la información leída en nuestra alimentación diaria. ¿Diste a conocer tu propuesta? Listo. Si es que lo lograste, escribe sí. Y si es que no, ¿en qué necesitas mejorar? Muy bien, niños. Recuerda, guarda en tu portafolio tus trabajos, te serán de mucha utilidad para escribir la receta de alimentación saludable que elijas. Muy bien, niños, hemos llegado a la parte final de la actividad del día de hoy. Deseo pues que lo desarrolles exitosamente. Ahora vamos a trabajar las fichas de trabajo, página 79. Escribe una palabra que tenga relación con las otras. Por ejemplo, África, Europa, América, Oceanía. ¿Cuál es la palabra que tiene relación con todo el grupo o que tiene relación con las otras palabras? Muy bien. ¿Qué son? Son continentes. Muy bien. Ahora, ¿qué relación tendrán las palabras burro, asno, jumento, borrico? Muy bien, escríbelo. Siguiente. A ver, tenemos la palabra Pacífico, Atlántico, Ártico, Índico. ¿Qué relación guardan estas palabras? ¿Qué tienen en común? Muy bien, escríbelo. Ahora, boca, esófago, estómago, intestino. ¿Qué relación guardan? Escríbelo también. Finalmente, un poquito más difícil, expliquemos la relación entre palabras. Las palabras maíz, trigo, leche, cebada, arroz. ¿Qué relación guardan? Muy bien, son alimentos. Número 2, calle, avenida, vereda, autopista. ¿Qué relación están guardando esas palabras? Muy bien, niños, hemos llegado a la parte final. Nos estamos despidiendo. Recuerda enviar tus trabajos el día de hoy hasta las 6 de la tarde. Hasta mañana, niños.